Otra de las aplicaciones de la integral es calcular la longitud de una curva. Hemos definido la integral mediante sumas superiores e inferiores. Otra manera de definirla es la siguiente. Elegimos, como antes, cualquier partición del intervalo cerrado AB. P es igual al conjunto de puntos x0 hasta xn, donde A es igual a x0 y B es igual a xn. Recordemos que P tiene que tener un número finito de puntos. Y además están ordenados, es decir, xi menos 1 es menor que xi. Y tomamos xi' en el 10º intervalito de la partición de manera arbitraria. Si consideramos sigma de fp como la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f evaluado en xi' multiplicado por la longitud del intervalo, obtenemos una aproximación del área si f es mayor o igual que 0. Observamos que ahora no nos aproximamos superior e inferiormente, ahora depende de los puntos xi' elegidos. Podemos obtener un valor mayor o menor que el buscado. Llamemos ahora tamaño de P al número delta P igual al máximo desde igual a 1 hasta n de las longitudes de los intervalitos de la partición, es decir, de xi menos xi menos 1. Y observamos que si delta P tiende a 0, entonces sigma de fp tiende a la integral de a a b de f de t de p. No probaremos aquí la equivalencia entre esta definición y la nuestra. Sin embargo, usaremos la que acabamos de dar para hablar de algunas de las aplicaciones más usuales de la integral definida. Dada una curva plana C, la cual puede representarse como la gráfica de una función f con las siguientes características. F debe de ser continua en el intervalo cerrado AB. F debe de ser derivable en el intervalo abierto AB. Y además, la derivada de f, es decir, f' debe de ser continua en el intervalo abierto AB. Entonces tenemos una función continua en el cerrado, derivable en el abierto y cuya derivada es continua en el abierto. Queremos definir la longitud de la curva como una integral, lo cual es posible en este caso, ya que podemos lograr polinomiales que se parezcan cada vez más a la curva y que la longitud de la curva se aproxime a una integral cuando las polinomiales se aproximan a la curva. Entonces vamos a considerar T una partición igual a x0 hasta xn y vamos a llamar R al conjunto de parejas ordenadas de la forma x0 f de x0 hasta Pn, que va a ser el punto xn, f de xn. En la pantalla vemos la curva azul es la gráfica de la función f y las rectas rojas forman la poligonal. Vamos a llamar pi menos 1 a la longitud del segmento de recta que une los puntos pi menos 1 y pi. Por ejemplo, si consideramos en la figura P1 P0, pues va a ser exactamente este punto de aquí, va a ser P0 y este punto de aquí va a ser P1. P1, P0 es la longitud esta que vemos aquí. Entonces, la poligonal que une los puntos tiene longitud, vamos a llamar S, a la longitud va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de pi por pi menos 1. Bueno, pero sabemos que pi menos 1 están dados por coordenadas ordenadas.
Esto va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la raíz cuadrada de xy menos xy menos 1 al cuadrado más f de xy menos f de xy menos 1 al cuadrado. Ahora vamos a aplicar el teorema del valor medio para derivadas. Paren el video y recuerden lo que dice este teorema. Entonces sabemos que existe zi en el 10º intervalito de la partición tal que f de xy menos f de xy menos 1 entre xy menos xy menos 1 es igual a f' de zi. Como la función es derivable, sabemos que existe esa f'. Y esto lo podemos escribir como f de xy menos f de xy menos 1 igual a f' de zi que multiplica a xy menos xy menos 1. De manera que S lo podemos escribir como la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la raíz cuadrada. El primer sumando que tenemos aquí lo dejamos igual. Entonces nos queda xy menos xy menos 1 al cuadrado. Más, en lugar de escribir este segundo sumando, lo que vamos a hacer es sustituirlo por esto que tenemos aquí. Entonces tenemos que esto es f' de zi por xy menos xy menos 1 al cuadrado. Podemos factorizar xy menos xy menos 1 al cuadrado de aquí y de aquí. La sumatoria desde igual a 1 hasta n de xy menos xy menos 1. ¿Por qué podemos sacar este factor sin valor absoluto de la raíz cuadrada? Pues porque sabemos que xy es mayor que xy menos 1, entonces el factor es positivo. Por la raíz de 1 más f' de zi al cuadrado. Y ahora, si hacemos que delta p, es decir, el tamaño de la partición, tienda a 0, como f' de x es continua, entonces S tiende a la integral de a a b de la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado de x. Por lo tanto, la longitud de la curva C la vamos a definir como esta integral, es decir, la integral de a a b de la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado de x. En el siguiente video veremos unos ejemplos sobre este tema.